Los humanos llevamos siglos quemando cosas. Cuando hace frío, quemamos leña. Cuando movemos el coche, quemamos gasolina. Y yo ayer mismo metí una pizza al horno y se quemó. En un rato quemé más calorías que en un año de gimnasio. Pero bueno, la cosa es que los humanos llevamos casi 2 siglos quemando ingentes cantidades de carbón y gasolina, entre otras cosas, para obtener energía. Y esto ha tenido consecuencias. La quema indiscriminada de estos materiales ha liberado mucho dióxido de carbono, CO2, que está haciendo que nuestro planeta se caliente. La comunidad científica no tiene dudas. El calentamiento global es real y no es un cambio natural, sino una consecuencia de la actividad humana. Y por ello es nuestra responsabilidad asumirlo y también intentar arreglarlo. Y de eso vamos a hablar, de una de las ideas más interesantes que se han propuesto para mitigar nuestro impacto climático. Hoy hablamos del hidrógeno verde. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo. Está en las estrellas, en las nebulosas y también en nuestro planeta, principalmente en los mares y los ríos. Porque ya sabréis que la fórmula del agua es H2O, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Aparte de abundante, el hidrógeno es un elemento bien interesante. Por ejemplo, es un combustible enormemente eficiente, usado, entre otras cosas, para propulsar a los cohetes espaciales. Y además de eficiente, es limpio, porque al quemarse el hidrógeno reacciona con el oxígeno del aire para formar monóxido de dihidrógeno, más conocido como agua. Al no liberar CO2, el hidrógeno es un combustible que podría ayudarnos a luchar contra el cambio climático, aunque hay un problema. Y es que para obtener este elemento hay que extraerlo de otras sustancias químicas. Os voy a mostrar una forma muy sencilla de obtener hidrógeno con reacciones químicas. Vámonos a la mesa de experimentos. Y aquí tengo un matraz con ácido clorhídrico y un poco de sulfato de cobre, pero bueno, lo importante es el ácido clorhídrico. Este compuesto tiene átomos de hidrógeno unido a átomos de cloro. Entonces, para extraer esos átomos de hidrógeno que están flotando aquí en esta disolución, vamos a añadir pequeños cachitos de papel albal. Así generaremos una reacción que generará burbujas de hidrógeno, que posteriormente quemaremos porque, como hemos dicho, el hidrógeno es muy inflamable. Atentos. Vamos a activar la reacción. Y aquí se empiezan a ver burbujas formándose. Y aquí se genera esta llama que está siendo alimentada por las burbujas de hidrógeno que se están generando. A medida que se genera el hidrógeno, se va consumiendo y nos da esta especie de lámpara fantasmal que podemos ver aquí. Dios, me encanta este experimento. Aunque, como podéis ver, esta es una forma muy eficiente de generar hidrógeno, porque lo hemos generado en grandes cantidades y de forma muy rápida, la verdad es que no es muy útil para la industria. Porque para generar este hidrógeno hemos usado primero ácido clorhídrico, que es un compuesto muy corrosivo, y luego aluminio, que es un metal muy contaminante para la naturaleza. Y eso no mola. Lo interesante sería poder generar hidrógeno sin emitir ningún gas contaminante ni ningún producto tóxico. De hecho, tenemos un nombre para el hidrógeno generado de esa forma: hidrógeno verde. Al hidrógeno generado de forma menos sostenible, como es este caso, se le llama hidrógeno gris. Aunque estos son solo etiquetas, porque el hidrógeno como tal no es ni verde, ni gris, ni blanco, ni tiene color, vamos. Hoy en día se considera que la forma más limpia de fabricar hidrógeno es a partir del agua. Como hemos dicho antes, el agua tiene mucho hidrógeno, porque es H2O. Así que lo único que hay que hacer es aportar energía para romper las moléculas de agua y separar el hidrógeno del oxígeno. Y esto se puede hacer fácilmente, con una pila y 2 cucharas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, tenemos agua de grifo normal y corriente, que la acabamos de sacar ahí de una pileta. Ahora le vamos a echar unas poquitas perlas de sosa, más que nada para que conduzca un poquito mejor la electricidad. La vamos a disolver así poco a poco. Uso el lado de abajo de la cuchara porque son mías y entonces no las quiero manchar mucho. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar cada una de estas cucharas a uno de los polos de la pila. Entonces, esta la vamos a conectar al positivo y esta la vamos a conectar al negativo. Vale. Y aquí, aquí es donde ocurre la magia. Sumergimos las cucharas y podemos ver cómo empiezan a formarse un montón de burbujas a lo largo de la cuchara.
Aquí lo que estamos haciendo es aportar energía para romper las moléculas de agua. Entonces, en el polo negativo estamos dando electrones al agua para que lo cojan los átomos de hidrógeno y salgan en forma de burbujas de gas. En el polo positivo, sin embargo, estamos haciendo el proceso contrario. Estamos arrancando electrones al agua para extraer el otro elemento, que es el oxígeno. Vamos, estamos usando energía eléctrica de la pila para romper el agua en sus dos componentes fundamentales. Entonces, esto es una forma bastante interesante de generar electricidad, pero como podéis ver, esto es una birria, porque las burbujas de hidrógeno que estamos generando son pequeñísimas y de hecho, si le pasamos el mechero, funcionará esta vez, esto no prende, como veíamos antes. Entonces estamos generando hidrógeno en una cantidad ínfima, o al menos si lo comparamos con cómo lo estábamos haciendo antes. Como habéis visto, generar hidrógeno mediante electricidad es un proceso lento y que cuesta mucha energía, por eso se generan pequeñas cantidades de hidrógeno. Pero esto sigue siendo muy interesante, porque si en vez de una pila usamos una placa solar o un molino eólico, podríamos generar, esta vez sí, hidrógeno verde, sin contaminantes de ningún tipo. Es por ello por lo que es muy interesante acelerar este proceso de ruptura del agua. Y por suerte hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si en lugar de usar cucharas de mi casa utilizase una lámina de platino como electrodo, la generación de hidrógeno sería mucho más eficiente, porque el platino es un excelente catalizador para esta reacción. Pero por desgracia, el platino es escaso y caro, así que no es útil para generar hidrógeno, o al menos no a nivel industrial. Es por ello que existen miles de investigadores a lo largo de todo el mundo que se están esforzando en encontrar nuevos materiales capaces de catalizar, es decir, de acelerar este proceso. Así que, como podéis ver, generar hidrógeno verde no es difícil, pero sí que lo es formarlo eficientemente. Pero aún así no es por ello menos interesante, porque si lográsemos una forma de generar hidrógeno verde en grandes cantidades, nuestra sociedad cambiaría por completo. Podríamos usar este hidrógeno como combustible para aviones, o tal vez para los coches del futuro, el coche de hidrógeno. Tal vez podríamos utilizarlo para fabricar acero y así sustituir el carbón que alimenta los altos hornos. En definitiva, que podríamos usar este hidrógeno para reducir nuestras emisiones de CO2 y luchar así contra el cambio climático. ¿Quién sabe? Igual así podríamos dejar un mejor planeta a las próximas generaciones. Un planeta con menos sequías, con menos inundaciones. Un planeta donde los países más desfavorecidos tengan una oportunidad para desarrollarse y no ser arrollados por el clima extremo. Merecería la pena, ¿verdad?